Prosigamos entonces en el desarrollo del ejercicio número 5. Como les había comentado al final del video anterior, les voy a explicar por qué yo indico acá que el movimiento del cuerpo C es en dirección menos X, a pesar de que el cuerpo C se va a mover en conjunto con el cuerpo A. Les explico. Vamos a suponer que el cuerpo A es un vehículo y el cuerpo C es un pasajero que va dentro del vehículo. En este caso, imagínense que son ustedes el cuerpo C que va dentro del vehículo. Quien se va a desplazar va a ser el cuerpo A y ustedes se van a mover simultáneamente con el cuerpo A, pero sin embargo ustedes no realizan desplazamiento alguno. ¿Qué sucede cuando el vehículo comienza su marcha? Es decir, se comienza a mover. Si el vehículo va hacia adelante, ustedes van a ver que su cuerpo se va a desplazar hacia atrás. ¿Okay? O sea, su cuerpo ofrece resistencia al movimiento y por eso tiende a irse hacia atrás. ¿Okay? Ese mismo fenómeno es el que ocurre acá cuando estamos analizando este ejercicio. Por eso, a pesar de que el cuerpo A se va a mover en esta dirección, el cuerpo C va a tener esta tendencia. Sin embargo, él no se mueve, él va a quedar allí. Esto es un movimiento supuesto, pero yo debo de procesar el análisis físico que está ocurriendo acá y es idéntico al fenómeno de un carro y el pasajero. El vehículo, al comenzar a moverse automáticamente hacia una dirección, el objeto que esté interno a él o a lo mejor ubicado en su superficie, porque puede ser una persona sentada en la maleta o en el capó del vehículo, si el vehículo se desplaza hacia adelante, el cuerpo de esta persona va a ir en dirección opuesta al movimiento del vehículo. Posteriormente se estabiliza y se movilizan los dos al mismo tiempo. O en el peor de los casos, si el movimiento del vehículo, que en este caso es el cuerpo A, es muy brusco y con una cierta magnitud, es probable que el cuerpo C en realidad se mueva en esa dirección y termine cayendo. ¿Ok? Entonces ya tenemos explicado acá por qué yo estoy asumiendo que el movimiento de C es en dirección menos X. ¿Ok? Ok, procedemos entonces ahora a aplicar la segunda ley de Newton para cada cuerpo que tenemos acá. Para el cuerpo A tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Nosotros sabemos que el cuerpo A va a tener un movimiento en el eje X. ¿Y qué fuerzas tengo yo entonces en el eje X? Tengo a la tensión y a la fuerza de roce. Pero por la segunda ley de Newton yo debo de establecer fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra. ¿Qué fuerzas están a favor? La tensión, es decir, la tensión va a ayudar a acelerar al cuerpo, por eso la voy a considerar positiva. Mientras que la fuerza de roce la tengo que considerar negativa, es decir, la tengo que restar. ¿Por qué? Porque ella se opone al movimiento y por lo tanto va a mermar el movimiento del mismo, su velocidad, su aceleración no le va a ayudar. Entonces, establezco tensión menos fuerza de roce igual a la masa de A por la aceleración. Recuerden que la aceleración es la misma para el cuerpo A, para el cuerpo B y para el cuerpo C, porque los tres conforman un mismo sistema. A su vez, yo sé que la fuerza de roce se puede calcular por la fórmula μ por la normal. En este caso, yo tengo el μ sub k que hay entre el cuerpo A y la mesa, por eso lo llamo μ sub ka. ¿Okay? La K viene de cinético en inglés. Y la normal, obviamente, es la normal que está siendo reflejada en el cuerpo A. Entonces, si yo sustituyo esto en la fórmula que tenemos acá arriba, me queda tensión menos μ sub k por la normal de A igual a la masa de A por la aceleración. Luego vamos a realizar el análisis de las fuerzas en el eje Y. Yo sé que el cuerpo A no se mueve en esta dirección, es decir, el cuerpo A solamente se mueve en X. El cuerpo A no se mueve en Y. Por lo tanto, cuando yo aplique la sumatoria de fuerzas
en el eje Y las voy a igualar a cero, es decir, que voy a trabajar con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. E igualmente tengo que considerar fuerzas positivas y fuerzas negativas. En este caso, como no hay movimiento, simplemente voy a establecer fuerzas en el eje positivo menos las fuerzas en el eje negativo. Entonces, me queda NA menos el peso de A menos la normal de C igual a C. De aquí voy a despejar NA. ¿Por qué voy a despejar NA? Porque vean que yo acá arriba me queda esta NA y yo no tengo cómo calcularla. Pero aquí, con la sumatoria de fuerzas en Y, NA ya se me empieza a despejar un poco para yo poder hallar su valor. Entonces me queda NA igual a P sub A más NC. Pero a su vez yo sé que P sub A es la masa de A por la gravedad. Entonces voy simplificando, voy llevando a la más mínima expresión las fórmulas que tengo. Entonces me queda que NA va a ser igual a la masa de A por la gravedad más la normal de C. Todavía no sé quién es la normal de C. Procedemos entonces ahorita a realizar el análisis del cuerpo B. Aplico sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Pero el cuerpo B está suspendido y el cuerpo B no tiene movimiento en X, solamente en Y. Adicional, tampoco hay fuerzas actuando en el eje X del cuerpo B. Por lo tanto, lo dejamos expresado de esta manera. Luego analizamos el eje Y, que allí sí tenemos presentes fuerzas y hay movimiento en ese eje. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa de B por la aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo B? Tenemos a la fuerza tensión que va en el eje Y positivo y a la fuerza peso que va en el eje Y negativo. Si yo trabajo en función del movimiento que yo asumí en el sistema, el cuerpo debería estar descendiendo. Por lo tanto, debo de considerar las fuerzas que van en la misma dirección del movimiento, que en este caso es P sub B. Entonces, me va a quedar P sub B menos la tensión igual a la masa de B por la aceleración. Pero yo sé que P sub B es la masa de B por la gravedad, entonces sustituyo en la ecuación que tengo acá y me queda masa de B por gravedad menos tensión igual a la masa de B por la aceleración. Ahora voy a proceder a analizar el cuerpo C. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa de C por la aceleración. Veamos acá. A pesar de que el cuerpo C va a tener un movimiento en el eje X, vemos que en su diagrama de cuerpo libre no tenemos ninguna fuerza. ¿Okay? Recuerden que aquí en este ejercicio no estamos considerando roce entre el cuerpo A y el cuerpo C. Por lo tanto, no vamos a tener presente aquí una fuerza de roce en este diagrama de cuerpo libre. Entonces, la parte de las fuerzas en X queda como lo dejamos expresado de esta manera. Luego tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa de C por la aceleración, pero al igual que A, el cuerpo C no se mueve en Y. Entonces, voy a proceder a analizar la sumatoria de fuerzas considerando que su aceleración es cero, es decir, trabajando la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que me indica que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a cero. En este caso, voy a considerar entonces las fuerzas positivas que se encuentran, voy a considerar positivas las fuerzas que se encuentran en el eje Y positivo y le voy a restar las fuerzas que se encuentren en el eje Y negativo. Es decir, que me va a quedar NC menos, es decir, la normal de C menos el peso de C igual a C. De aquí yo despejo NC y me sale que NC es igual a el peso de C. Pero a su vez yo sé que el peso de C es la masa de C por la gravedad. Entonces, si considero esta ecuación, me va a quedar que la normal de C es igual a la masa de C por la gravedad. Como ven, tengo yo acá en cada cuerpo unas ecuaciones, las cuales las enumeré como 1, 2,
y 3. Recuerden que vamos a llevar las ecuaciones a su más mínima expresión. Pudimos obtener, analizando al cuerpo C, cómo obtener el valor de la normal en C. Entonces, yo voy a sustituir en la ecuación 1 la ecuación 3. Entonces, donde yo tenía normal de A igual a la masa de A por la gravedad más la normal de C, voy a sustituir entonces a la normal de C por lo que yo obtuve en el análisis de la aplicación de la segunda ley de Newton en el cuerpo C. Entonces me queda normal de A igual a la masa de A por la gravedad más la masa de C por la gravedad. Luego voy a tomar la ecuación 2, que es esta que tengo acá, y voy a despejar de aquí la tensión. Y me queda que la tensión va a ser igual a la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque yo voy a trabajar con esta ecuación que está acá. Entonces, yo necesito llevar a la más mínima expresión quién es NA y quién es la tensión. Entonces, ¿qué hago ahorita? Voy a agarrar estas ecuaciones que yo acabo de colocar acá y las voy a sustituir en esta. Entonces, me va a quedar la tensión menos mu sub k por la normal de A igual a la masa de A por la aceleración. Cuando sustituyo, me queda lo siguiente. Voy a sustituir la tensión por lo que yo tengo aquí. Entonces, ¿quién es la tensión? Es mB por G menos mB por A. Ya allí tengo lo que equivale la tensión en este ejercicio. Menos mu sub k A por la normal de A. ¿Pero quién es la normal de A? Lo tengo aquí, que la obtuve de la sumatoria de fuerzas de Y en el cuerpo A. Entonces sustituyo mu sub k de A por la masa de A por la gravedad más la masa de C por la gravedad. Vean que esto que está aquí es exactamente esto que está aquí, es decir, sustituí NA por este valor que tenemos acá. Esto va a ser igual entonces a la masa de A por la aceleración. Esta es la ecuación que nosotros habíamos trabajado en la sumatoria de fuerzas en X del cuerpo A y la llevamos hasta la más mínima expresión, ¿ok? Como pueden ver, yo aquí tengo ya variables que yo conozco. Conozco la masa de B, conozco la gravedad, conozco el mu sub k A, y me queda solo una incógnita, que es la masa de C. Ustedes dirán, sí, profe, pero también tenemos la aceleración. Sí, es cierto, tenemos acá todavía la aceleración. Pero recuerden que a mí el ejercicio me está pidiendo que yo calcule la masa de C cuando el sistema no se está moviendo, es decir, que su aceleración va a ser 0. Entonces, yo voy a calcular dicha masa considerando en esa ecuación que la aceleración es 0. Entonces, vuelvo a colocar nuevamente aquí mi ecuación completa e indico que estos términos se van a anular. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Entonces, al anularse este término y este término, porque es un producto de un número por 0, me queda masa de B por gravedad menos mu sub k por la masa de A por la gravedad. Desarrollé el producto que tenemos aquí. Y nos queda entonces, después acá tenemos este signo menos antecede a esto que tenemos aquí. Entonces yo tengo que realizar menos por más, me queda menos mu sub k por mc por gravedad, todo igual a 0. Voy a proceder entonces de esta ecuación a despejar mc. Al despejar dicha ecuación, me queda esta expresión, masa de B menos mu sub k por ma sobre mu sub k a. A su vez, sustituimos por los valores numéricos. Y cuando realizamos esa sustitución, nos queda que la masa de C es de 80 kilogramos. Es decir, que para que el sistema no se mueve, la masa de C tiene que ser mayor o igual a 80 kilogramos.